trayectoria anual del Sol. No solamente consideramos una situación de invierno o de verano, también hay estaciones intermedias, hay horarios intermedios. Fíjense lo que es el espectro solar, la trayectoria anual del Sol, que es bastante más compleja de lo que solemos considerar nosotros usualmente cuando empezamos un proyecto. Entonces, esto ya lo vamos a ir trabajando más adelante, pero es importante que ustedes tengan en cuenta cómo incide el Sol en las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, en invierno, cuáles van a ser los componentes del envolvente más afectados, de acuerdo a la posición del Sol. En invierno, en otoño o en primavera, ¿cuáles son los componentes que más Sol reciben? Los techos, los muros, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál fue la pregunta? En invierno, la estación de invierno de la envolvente constructiva, ¿cuáles serían los componentes más afectados por la radiación solar? Pueden ser las paredes, porque en invierno el sol tiene una inclinación mayor. Exactamente, o sea, la elevación del Sol sobre el horizonte es mínima, entonces alcanza a irradiar las paredes fundamentalmente, los elementos verticales. Pero ¿qué pasa en verano? Fíjense dónde está el Sol ahora. Está más alto. De acuerdo a la latitud, esta sería nuestra trayectoria solar. ¿Cuáles serían los elementos más afectados en verano? La cubierta. Las cubiertas, ¿eh? Todas las superficies horizontales o inclinadas van a ser las más afectadas en verano. Entonces es importante que ustedes analicen con sentido crítico la trayectoria anual del Sol considerando todas las posiciones que podría adquirir durante un año completo. Y estaremos en búsqueda de la mejor orientación dependiendo de los objetivos de nuestro proyecto. A ver, ¿hay alguna orientación que a ustedes les parezca que sea la mejor? ¿Cuál es la mejor orientación para una propuesta? El este, profe. El este. ¿Por qué el este? Porque de ese lado sale el sol y el sol de la mañana es mejor. Exactamente, puede ser, así es. Los rayos del sol durante la mañana son más tenues, es un sol más beneficioso. Pero, ¿qué pasaría en primavera, por ejemplo? En primavera o en verano, a partir de las 8 o 9 de la mañana ya se siente la temperatura muy alta. Si ubicamos toda la fachada mayor de edificación hacia el este, estaría muy afectada, ¿no? No sería conveniente, profe, entonces en ese caso ubicar la fachada y contrafachada al sur y al norte y dejar las menores caras hacia el este y al oeste. Bueno, esa es una de las consideraciones que generalmente se tiene en cuenta. Así como aparece acá en este dibujito, hacia el norte la fachada mayor, entonces ahí podemos disponer las aberturas que no serían tan afectadas en el verano, porque recordemos que en el verano los rayos del sol son más verticales, entonces con un simple alero ya podríamos proteger esa orientación, y hacia el sur ya no recibimos radiación solar, entonces no hay ningún problema casi, porque en verano hay un porcentaje de radiación solar que va a recibir esa fachada. Y las caras más pequeñas hacia el este y el oeste, que son las orientaciones menos favorables en el sentido del asoleamiento. Pero no siempre esto se puede dar así. Todo depende de cuál sea la actividad que va a albergar el objeto arquitectónico que estamos diseñando, de cuáles sean las restricciones del lote donde se va a situar ese objeto. Entonces ahí vamos a tener que empezar a equilibrar determinados aspectos para, si no podemos orientarlo adecuadamente a nuestro objeto arquitectónico, buscar otras estrategias para suplir esa dificultad. Y fundamentalmente tener en cuenta la orientación para la disposición y el tamaño de las aberturas.
porque a través de las aberturas la ganancia solar es muy directa, instantánea, y eso puede generar mucho sobrecalentamiento. De la misma manera, para disponer los dispositivos de protección solar que tienen que estar diseñados en función de los ángulos de acuerdo a cada orientación. Entonces, todas esas cuestiones es interesante que ustedes profundicen más y que vayan buscando estrategias para el objeto que van a diseñar. Otra cuestión que hay que considerar es la influencia del viento en la implantación. Nosotros tenemos una determinada dirección de viento que es predominante en la región, pero fíjense que en un entorno urbano esa dirección puede variar de acuerdo a los edificios circundantes, a los elementos del entorno. Aumenta la rugosidad del terreno, entonces el viento alcanza mayor altura a mayor velocidad, mientras que en las zonas más descampadas, rurales, esas velocidades se alcanzan a menor altura. Entonces el contexto también va a influir en cómo se da la dirección del viento, los flujos de aire en torno a nuestra edificación. Y a través del tratamiento de la morfología se puede trabajar con el viento. Depende de qué posición ubicamos las aberturas, que pueden estar abajo para captar el aire fresco y otra superior para expulsar el aire caliente, eso se llama efecto chimenea. Entonces, manipulando la forma, las aberturas, nosotros podemos trabajar con el viento, con el asoleamiento, que son dos elementos muy importantes del clima a considerar. Entonces tenemos por un lado el clima. Después queremos lograr el bienestar para los usuarios que van a utilizar nuestra obra. Y aquí entra en juego la biología, porque es importante considerar al ser humano como referencia. El ser humano tiene determinadas necesidades fisiológicas y tiene intercambios con el aire que lo rodea. Y además, el ser humano está adaptado a diferentes condiciones climáticas según el sitio de implantación. Fíjense que una temperatura de 15 grados para un esquimal sería un calor insoportable porque no está acostumbrado a esas temperaturas. En cambio, para una persona que reside en los trópicos, en el Caribe, sería un frío que no podría soportar. Entonces, esas cuestiones culturales también inciden en el bienestar psicofísico, en cómo el ser humano percibe las condiciones climáticas del sitio. Para poder vincular esas condiciones climáticas y microclimáticas con las condiciones de bienestar que van a variar según el tipo de usuarios que consideremos y según las actividades que albergue nuestro objeto, tenemos que diseñar correctamente la envolvente arquitectónica. Considerar a la envolvente como mediadora entre esas condiciones exteriores que son cambiantes, que fluctúan constantemente, y las condiciones interiores que queremos mantener en un cierto equilibrio. Trátese de un espacio abierto, de un espacio semicerrado, semicubierto o de un espacio cerrado. Es muy importante considerar a la envolvente como un organismo vivo, como la piel de los seres vivos, como una membrana que tiene la capacidad de tamizar los elementos climáticos, el viento, el sol, de actuar como filtro. Y para ello, también es importante que esa envolvente sea diseñada morfológica y tecnológicamente en forma adecuada. Y ello lo podemos lograr con características de permeabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, para de esa manera lograr el equilibrio o una interacción dinámica entre el entorno, que se caracteriza por una acentuada variabilidad climática, el recinto arquitectónico, donde queremos mantener las condiciones de confort ambiental integral, y los ocupantes, que son en definitiva quienes van a hacer uso de nuestra obra. Entonces, fíjense que la envolvente está solicitada por muchos elementos exteriores
y que a través de un diseño correcto de la misma a nivel tecnológico y morfológico se pueden regular todos esos elementos. Y fundamentalmente, y aquí entrarían en juego las demás asignaturas que van a ir brindando sus aportes en cuanto a las instalaciones, los sistemas estructurales, constructivos, para la materialización de la envolvente arquitectónica. Pero ustedes siempre tengan presente que uno de los aspectos fundamentales a considerar es el sol, la radiación solar. De esa manera, partimos de la implantación y orientación como una de las estrategias fundamentales a considerar que va a incidir en todas las demás. Va a incidir en la morfología tendremos que trabajarla de la manera correcta para ver cómo se dan esos intercambios interior-exterior según la superficie de fachada expuesta al ambiente exterior, con formas más abiertas, más cerradas o compactas. La tecnología, como decían hoy muchos compañeros, buscando aquellos materiales que no tengan un alto contenido energético, que sean del lugar, que sean propios del sitio, que no requieran un alto costo de transporte. Regular las aberturas y vidriados en su tamaño, posición, forma, para lograr una buena iluminación. Y esas aberturas deben estar diseñadas conjuntamente con las protecciones solares que son necesarias para nuestro clima. Y también la disposición correcta de esas aberturas nos permitirá una adecuada ventilación natural, que es tan importante en este momento por la situación de pandemia que estamos atravesando. Entonces, este esquema básico es el que les proponemos como metodología general de diseño ambientalmente consciente. Después, más adelante, vamos a ir profundizando en cada una de estas estrategias, pero les proponemos que ustedes ya empiecen a indagar. Ya les voy a mostrar la bibliografía donde pueden encontrar información. Empiecen a indagar más profundamente en cada una de ellas. Y como les dije antes, considerando al sol como fuente de energía por excelencia, porque el sol es responsable de todas las demás fuentes de energía que existen en nuestro planeta, desde los combustibles fósiles, como les dije al principio, que están formados por microorganismos, plantas, que a través de la acción del sol, de la temperatura, el calor, se transforman en combustibles. El ciclo del agua, que genera la energía hidráulica, las masas de aire que se mueven a partir del calentamiento que produce el sol, diferencial de esas masas, y el principio mismo de la vida, la fotosíntesis, por el cual los vegetales transforman el dióxido de carbono en el oxígeno que respiramos. Todo se mueve gracias al sol. Para aprovechar la energía solar, ustedes van a ver que hay distintos sistemas. Están los sistemas que llamamos pasivos, que son aquellos que no necesitan ningún otro medio adicional para su funcionamiento, más que el tratamiento de la envolvente arquitectónica y el conocimiento de los principios físicos que se dan en torno a esa envolvente. Los principios de transferencia de calor por conducción, radiación, convección. Si nosotros indagamos en esos principios, empezamos a comprenderlos, a interpretarlos, vamos a saber diseñar adecuadamente la envolvente. Por otra parte están los sistemas activos que muchos de ustedes mencionaron, que también son complementos importantes de la arquitectura sustentable, pero estos necesitan en general para su funcionamiento de otros dispositivos complementarios, que pueden ser bombas, por ejemplo en los colectores solares de agua, pueden ser acumuladores o transformadores para los paneles fotovoltaicos, necesitan de un elemento adicional. También hay sistemas híbridos que combinan ambas características. Pero nosotros a nivel de segundo año tenemos que empezar dominando los sistemas pasivos. Tenemos que empezar a comprender estos principios de transferencia de calor para poder diseñar adecuadamente la envolvente arquitectónica, porque si la envolvente no está bien diseñada, de nada sirve que incorporemos estos otros dispositivos para transformar la energía.
Y esto lo podemos ver reflejado en este triángulo de la energía. Fíjense que la base de esta pirámide es el diseño pasivo, el tratamiento de la envolvente, para reducir como primera medida la demanda de energía. Dicen que la mejor energía es aquella que no se consume. Entonces, diseñando una envolvente arquitectónica en forma adecuada, evitamos incurrir en un mayor consumo de energía innecesario. Después vendrá el uso racional de la energía, que llamamos URE, o la eficiencia energética. Y esto lo lograremos recurriendo a sistemas que no impliquen un alto consumo energético, que sean certificados, que sean eficientes. Y por último, en la cúspide de la pirámide están las energías renovables, la energía solar, geotérmica, biomasa, que son más eficientes utilizadas en gran escala. Pero si nosotros no partimos de esta base del diseño pasivo, estos sistemas de energías renovables van a terminar siendo demasiado costosos porque vamos a estar consumiendo más energía de la que necesitamos. Entonces, vamos a focalizarnos en el diseño pasivo aplicando estrategias ambientalmente conscientes. Y acá pude recuperar un trabajito que me pareció muy interesante, que es de la comisión del arquitecto Trabalón, que expuso la clase pasada, que planteó una relación muy interesante con respecto al trabajo de vejez activa, casa activa. Este grupo analizó la vivienda activa. A ver, ¿están presentes este grupo? Cata Serbluk. ¿Están o no? A ver, ahí no tiene micrófono. Pasó con ese es un grupo de nuestra comisión. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque también surgió en mi comisión trabajar con este juego de palabras. Cuando nos referimos a vejez activa, casa activa, sistemas activos, este grupo analizó muy adecuadamente la vivienda activa. Y fíjense que identificaron los distintos sistemas activos de aprovechamiento de la energía, los sistemas fotovoltaicos, el suelo radiante, la energía geotérmica, sistemas de placa térmica, que son todos sistemas que complementan a la vivienda, que son importantes, que nos ayudan a un mejor aprovechamiento de la energía en forma renovable, sin agredir al medio ambiente, pero si no tenemos en cuenta estos criterios pasivos que les mencioné en cuanto al diseño de la envolvente, estos sistemas no serían adecuados, no funcionarían en forma eficiente. Por eso la importancia de considerar el diseño arquitectónico de la envolvente. Estaría conectada, disculpa Laura, la veo en el grupo, pero no sé si está realmente. Otros compañeros son Seide y... Yo Dice estoy, que no tenía micrófono. Ah, bueno, ok. yo ya Ahí estoy. está. Ah, bueno. ¿Qué tal, Cata? Hola, profe. Bueno, ¿qué te Em, parece esto que estamos charlando? Sí, justo me llamó mucho la atención justo lo que dijo recién. Quizás cuando analizamos todo esto de vivienda activa no tuvimos en cuenta esto de que es un conjunto entre todos estos sistemas que nosotros analizamos, va muy en conjunto con la envolvente. Capaz uno ve y analiza cada, por ejemplo, el sistema de placa fotovoltaica y cómo ponerlo y cómo solucionarlo, pero nunca me lo relacioné con la envolvente como tal, digamos, sino como un sistema aislado de todo. Eso como Bueno, que me... está muy bien, Cata. Es importante por eso, porque veo que les llama la atención en general estos sistemas de energías renovables que son innovadores, que a nivel internacional están aplicados en escala mucho mayor, incluso son impulsados por los estados, hay normativas específicas, pero como les dije, si no partimos de un diseño eficiente de la envolvente arquitectónica, estos sistemas no cumplirían su función. Por eso yo les propongo un cambio de paradigma en este sentido. ¿Por qué en lugar de hablar de vejez activa, casa activa, no decimos casa pasiva para usuarios activos?
Entonces, incorporamos ese concepto de diseño pasivo. Bueno, les propongo esto. Y una manera de interpretar estos conceptos es remitirnos a ejemplos de la arquitectura vernácula. Fíjense cómo pueblos originarios de nuestra región han encontrado con pocos recursos, con pocos elementos, la manera de resolver la adecuación ambiental de la vivienda sin agredir el paisaje. Aquí tenemos una tipología binuclear, es decir, con dos habitaciones que están vinculadas por un espacio central que actúa como tubo Venturi, se llama, es decir, que permite cambiar la presión del viento para poder ventilar de manera adecuada las habitaciones. Y esta vivienda tan simple está en contacto con el paisaje, en un espacio que se adecua totalmente con su ambiente, con el uso de materiales del lugar y con saberes autóctonos que se basan en esa relación naturaleza y paisaje. Tenemos aquí la vivienda rural en el impenetrable chaqueño, que con pocas variantes responde a esa misma tipología de espacios vinculados por un área central o por galerías, porque en esta zona cobra fundamental importancia la protección solar. Entonces, muchas veces podríamos encontrar soluciones pasivas yendo un poquito más atrás a nuestros orígenes. O también volviendo la mirada a la naturaleza, porque la naturaleza por sí misma siempre ha encontrado remedio a todos los problemas que se le fueron presentando. Y frente a condiciones climáticas muy agresivas, los seres vivos han sabido responder a través del diseño de sus refugios de manera adecuada, con elementos del paisaje, el barro, que tiene inercia térmica para mantener las condiciones de temperatura, para atenuar el extremo calor, la paja, que es un material permeable, que permite el paso del aire, o fíjense los termiteros, como las termitas aprovechan este efecto chimenea que se produce al tomar el aire más fresco del suelo e ir ventilando el nido a medida que asciende el aire porque va perdiendo densidad. Todos esos principios los encontramos en la tan sabia naturaleza. Y aquí, ya para ir concluyendo, me pareció pertinente mostrarles un ejemplo de un trabajo que hemos desarrollado en ciclos lectivos anteriores, en el año 2014, de hace varios años atrás, que fue un pabellón universitario polivalente, situado en el campus de la UNE. Y si bien es una escala un poco mayor, puede servirles de referencia. En este caso, se tomó este predio frente a la Facultad de Arquitectura para realizar un espacio polivalente, es decir, que alberga distintas actividades que son propicias para los estudiantes de arquitectura. Y en este caso, este grupo de trabajo partió de la inspiración en la naturaleza, partiendo de una figura muy simple, que es el árbol, que la encontramos en cualquier lugar, y con un sentido crítico y tratando de incorporar y relacionar la arquitectura con las distintas ciencias con las que se vincula. Por ejemplo, la matemática